Es un placer estar en este auditorio para compartir con ustedes un tema que muy gentilmente el señor presidente del Colegio de Abogados me había solicitado que comparta con la comunidad universitaria, con los abogados y abogadas, el libre ejercicio y personas que se inclinan por el campo del derecho y fundamentalmente el derecho penal, que esa es la labor en la cual me vengo desempeñando desde hace algunos años. Como fiscal de Chimborazo, estuve 8 años y medio en la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada y desde hace alrededor de unos 9 meses estoy en materia de tránsito. El tema en sí, el tema que ha conllevado a mi presencia en esta noche es sobre el delito de lavado de activos. Decía que el delito de lavado de activos es un delito que no es tan moderno, pero sin embargo está dentro de los delitos económicos y dentro de los delitos de corrupción, en la que lamentablemente el Ecuador no es la excepción. Ustedes pueden, a través de las noticias, a través de las redes, que todos los días se tejen circunstancias relacionadas a este tipo de delitos. ¿Y por qué el lavado de activos se lo ha acogido en esta ocasión? Es precisamente porque sobre este tema en Chimborazo habíamos tenido un solo caso dentro de lo que conlleva la investigación criminal del delito, que es un caso que tuve la oportunidad y la suerte de haberlo tramitado aquí en la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada. Sobre ese caso tuvimos también la oportunidad de escribir un libro para que conozcan todo el procedimiento y las resoluciones, lo que es el lavado de activos como tal y cuáles son los delitos previos subyacentes o los delitos previos al cometimiento de este acto delictual, que es lógicamente ya tiene connotaciones de carácter económico. ¿Por qué digo de carácter económico? Porque los dineros provenientes de actividades ilícitas, provenientes de delitos, provenientes de operaciones inusuales, entre otras cosas, son llevados al sistema financiero nacional para luego de ellos hacerle el famoso blanqueo del capital. Y cuando se le hace el blanqueo de capital, aparecen como que fueran dineros lícitos. Entonces el delincuente, que muchas veces el delincuente en materia de lavado de activos, no es el que se hurta un celular o se roba un celular, o el delincuente común, que lo vemos todos los días, o una estafa pequeña, sino vemos a una persona que a través de todo lo que es de delincuencia, inclusive organizada, acumula grandes capitales de dinero. Se tenía el concepto de que el lavado de activos solamente provienen de los delitos provenientes de drogas, provenientes de armas, provenientes de trata o de prostitución forzada, es decir, de delitos que lógicamente que están en delincuencia organizada, pero que tienen esa connotación. Así fue en los inicios de este delito, efectivamente. Pero hoy en día el legislador, nuestro legislador, incorporó en el Código Orgánico Integral Penal una norma que está en el artículo 317, en la que se establece que todos los dineros provenientes de actos ilícitos y que entren al sistema financiero, estamos hablando de lavado de activos. De ahí que nos sorprende sobremanera a todos los estudiosos del derecho, a todos los abogados, estudiantes, lo que ha ocurrido en el país. Caso Glass, un ejemplo. Se fueron por el delito menor, por el delito que ni siquiera tiene que ver, ni siquiera le han empatado en el artículo 20 sobre el concurso real, que ustedes ya lo conocen.
para hacerle una sumatoria, si no se quedaron ahí, no dicen absolutamente nada, nada. Ya con el 60% de acuerdo al régimen penitenciario, definitivamente yo pienso que en poco tiempo tendremos libre. Cuando hay alguna cantidad de delitos, como tráfico de influencias, como la asociación ilícita que se inició, como, bueno, habrán otros delitos de otros testaferrismos, lavado de activos propiamente, concusión, y bueno, también para los que ofertan también se llama cohecho. Bueno, habría que ver en cuántos delitos pudo haberse incorporado para que haya un concurso real de infracciones. Bien, decía que en Chimborazo ya se salió también de este esquema de pensar que el delito de lavado de activos proviene solamente de droga o armas o prostitución, decía, o trata, o delitos relacionados a la organización delictual, que es delincuencia organizada, que también ese tipo penal se encuentra en el Código Orgánico Integral Penal. Se lo procesó por un delito de enriquecimiento privado no justificado. Cuando se procesa por un enriquecimiento privado no justificado es precisamente cuando en una casa se encontró cerca de $2 millones y no se decía de a dónde proviene. Había esa cantidad y lógicamente que se subsumía en las circunstancias de un delito flagrante. ¿Qué hacía el fiscal en ese momento? Si tenían $2 millones, casi $2 millones, teníamos una sospechosa en ese momento, pero todavía no conocía Fiscalía de a dónde provenían esos capitales. Lo más práctico, lo más, la solución que en ese momento se le daba es, bueno, procesemos por un enriquecimiento privado no justificado, en la que un tribunal dio 1 año de privación de libertad y luego cuando se realizó el recurso de apelación se les dieron los 3 años correspondientes. Pues teníamos ya un delito previo, porque la doctrina así determina, ya un delito previo. No es así que debe ser solamente, como les decía, otros tipos de delitos. El enriquecimiento privado no justificado fue, creo, la primera sentencia que salió en el país a raíz de la aprobación del Código Orgánico Integral Penal, 10 de agosto del 2014. Ustedes pueden entrar al sistema y pueden ver a nivel del sistema que es la primera sentencia en lo que corresponde al país. Pero en Chimborazo, cuando estábamos investigando, ya teníamos una cantidad de elementos, digo elementos porque al inicio son indicios, ustedes tienen que tener muy claro, los señores fundamentalmente estudiantes universitarios, lo que se recoge al inicio y no es experticiado todavía, es un indicio. Todo se puede usted encontrar, inclusive los billetes, hasta ese momento son indicios. Esos billetes debieron ser experticiados para saber si eran originales o no eran originales. Es decir, teníamos que hacer el reconocimiento científico de los billetes para saber si realmente correspondían o no correspondían a dinero de circulación oficial en el país que tenemos, que es el dólar. Bien, luego de que se expertician un poco de cosas, en el proceso de enriquecimiento privado no justificado nos llegó un documento que se llama ROI, el ROI. ¿Qué significa? El ROI significa el reporte de operaciones inusuales. Es como en la Contraloría. Para iniciar un proceso de Contraloría, un peculado, un proceso que ustedes saben muy bien dentro de lo que es estos delitos contra la administración pública, tenemos que tener un documento porque así nos dice la ley, así nos dice el COI. ¿Cuál es ese documento? Es el informe de responsabilidades civiles y penales por parte ¿de quién? De la Contraloría General del Estado. Ese es el documento que a ustedes les va a servir de base para que inicien la investigación. Ya decía el doctor Carvajal, el fiscal está autorizado por la Carta Constitucional. El artículo 195 de la Carta Constitucional le da la potestad al fiscal para que investigue.
le da la potestad al fiscal para que haga todas las diligencias y llevarle los procesos al juez a pedirle audiencias, medidas, etcétera. Ustedes conocen muy bien el procedimiento penal. Entonces, cuando ya nos llega el reporte de operaciones inusuales y vemos que estos ciudadanos movían alrededor de 20 millones mensuales. Movían alrededor de 20 millones mensuales. Diariamente 2, 3 millones. Diariamente. ¿Qué significa? ¿Qué dijo la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, que es la unidad técnica en esta materia de lavado de activos? ¿Qué dijo? Aquí hay operaciones inusuales. Y al haber operaciones inusuales, automáticamente Fiscalía, ¿qué dijo? Ahí vamos a ver qué es lo que pasa, si hicimos bien el trabajo o de pronto duplicamos los procesos. Estábamos iniciando este proceso, bien podíamos ver que era concurrencia, pero se hizo un proceso independiente por el delito previo. Porque así me decía el artículo 317. Dineros provenientes de asuntos ilícitos. Entonces, ya tenía que sacar la sentencia del delito previo, que era el enriquecimiento hasta ese momento. ¿No es cierto? Porque si hacía concurrencia, vamos a ver, bueno, ustedes saben que en derecho, y este tipo de personas, ¿no?, que van a buscar un pequeño consorcio ni cosa por el estilo, consiguieron un consorcio de 40 abogados y pagaron $3 millones para la defensa. Esa fue la defensa, es decir, un abogado, un consorcio que tuvo ese caso, tendría para más o menos disfrutar alrededor de unos, ¿cuántos años será mi doctor Becker? Toda la vida. Eso tiene lo bueno en la profesión de derecho. Eso tiene lo bueno en la profesión de derecho. Entonces, vinieron lógicamente a increpar el abogado que vino, uno de ellos, que lo defendió a Caranqui. Empezó su intervención cuando yo formulaba cargos en la unidad judicial penal. Dijo, aquí en Riobamba les vamos a enseñar el derecho. Así empezó la profeta. Así empezó, en esa forma displicente empezó, y después había que inclusive creo que me había pedido información acerca de mi vida y empezó a insultar hasta que casi hubieron puñetes, porque se salió de los marcos, de los márgenes legales, constitucionales y reglamentarios para el ejercicio de una audiencia. Bien, entonces les decía que se formuló cargos ya porque teníamos el ROI, reporte de operaciones inusuales. El ROI, lógicamente, que para hacer el ROI ya tiene que haber una auditoría financiera a todas las empresas. Auditoría financiera relacionado a todos los reportes que nos daban los bancos que tenían que ver, es decir, aquí en este caso participaron dos bancos, el Banco del Austro y la Cooperativa 29 de Octubre. Y de pronto los jueces mandaron a investigar a los oficiales de cumplimiento. Tomen en cuenta, para quienes no conocen el sistema financiero, todo banco debe tener oficiales de cumplimiento. ¿Qué es eso? Posiblemente para ustedes sea algún término nuevo. Es una persona que tiene que velar y revisar las operaciones del día para ver si esas operaciones están dentro del marco legal. De pronto ustedes van con $5,000, ¿qué les dicen? Les hacen un documento, pero esta persona depositaba 2 millones, depositaba 3 millones al día. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿qué dijo el Tribunal de Garantías Penales? Ofíciese a la Fiscalía para que se inicien los procesos penales en contra de los oficiales de cumplimiento. Es decir, los oficiales de cumplimiento no cumplieron su trabajo como la ley les manda. Son oficiales que el banco tiene la obligación de pagarles lógicamente, y estos oficiales de cumplimiento tienen que inscribirse en la unidad de lavado de activos en la ciudad de Quito. Y con ello, lógicamente, pues se podía haber prevenido. Inclusive les voy a decir un poco más de lo que pasó con este delito, en la que sacó la sentencia, lógicamente, de
enriquecimiento privado no justificado, y luego también se sacó la sentencia correspondientes al lavado de activos en otro proceso. Cada uno de estos procesos tiene alrededor de 170 cuerpos, para que tengan una idea, es decir, más o menos trabajamos alrededor de 340 cuerpos a la vez casi durante este proceso, es decir, alrededor de 34,000 fojas son, así, para que tengan ustedes una idea cómo a veces hay este tipo de delitos, no son el tipo del delito que tengo un robo de un celular y tengo un cuerpo de unas 40, 60 fojas. Aquí solamente los reportes de los bancos eran cajas relacionadas a todo el movimiento financiero. De ahí que se hacían la auditoría contable financiera. Haciendo la auditoría contable financiera se podía establecer cuál es el monto que se movió desde la apertura de tal cuenta, y también dentro de ese proceso, ya en materia de criminalística, podemos hablar que también se incorporaron toda la documentación correspondiente para hacer inclusive muchas de ellas experticiadas, los documentos relacionados a las empresas que a la final determinamos que eran offshore, que eran fantasma, que eran empresas de papel, y a través de esas empresas de papel que no habían direcciones a donde se fueron, a donde las registraban, definitivamente, ¿qué podíamos pensar? Que estábamos frente al delito de lavado de activos. Total del juego, 180 millones de dólares. Perjudicados luego, aparece otro proceso, y ahí sí también hay un, no sé si se fue pecado capital, pero el Estado quería lavado de activos. Aparecieron los perjudicados a través de estas empresas fantasmas que querían supuestamente importar maquinaria para poner a trabajar en las petroleras en el oriente, y las personas daban alrededor de 15,400 dólares cada una por la máquina, y cuando fuimos a hacer la constatación en el COCA, solo habían 31 máquinas de las 12,000 que supuestamente se iban a importar. No había documento alguno de aduanas del Ecuador que diga que estas empresas estaban autorizadas para importar. Todo ciudadano en el Ecuador tiene derecho a trabajar, todos tenemos el derecho a trabajar, pero yo digo trabajar de manera lícita. Cuando se hacen actos de carácter ilícito, empieza el Estado con la fuerza coercitiva que tiene para poder, inclusive, ¿qué se hizo acá? Se incautó propiedades, alrededor de 21 o 22 propiedades, carros, etcétera, etcétera. Y actualmente se han iniciado otros procesos por testaferrismos. Bien, muchas diligencias tendientes al análisis de este delito. El doctor Carvajal me va a dar la razón. Muchos delitos son de todos los días en las fiscalías, robo, hurto, estafas, pequeñas, abigeatos y todo, pero cuando hablamos de un lavado de activos no se dan todos los días. Y por eso es que realmente se sacó un libro. Bueno, en este momento ya está agotado la primera parte que nos han entregado sobre todo este andamiaje jurídico que tuvimos la suerte, inclusive el doctor Carvajal hizo la presentación por las fiestas de Riobamba, las fiestas de abril. Vamos a ver con ustedes, les decía que hay de pronto, todavía yo no entro a entender la parte jurídica en la que los afectados aparecen paulatinamente y presentan denuncias por estafa. Y ahí aparecen miles de afectados en todo el país. Y hay una sentencia favorable que también está en parte como delitos de todos los delitos previos subyacentes en el libro. ¿Qué es lo que pasa? Que un tribunal de garantías penales de la ciudad de Ambato les da la razón alrededor ya de unos 70, 80 personas. Mucha gente se fue dejando porque los trámites demoran. Y los abogados le sacan la plata también. Hay que ser claros. Hay una persona y dice, yo puse 14,000, puse 2 máquinas 28,000, pero los abogados me quieren cobrar el 20%, el 30%, el 10% mínimo. El 10% en 14, ¿cuánto es? 1,400. Es decir, automáticamente esa gente se complicaba más la vida.
empezaron a dejar los casos, pero hay alrededor de unos 70 que salieron favorecidos con la sentencia de la estafa masiva. La estafa masiva se incorpora también en el Código Orgánico Integral Penal porque teníamos solo la estafa anteriormente. Han interpuesto todos hasta este momento los recursos que han podido poner, inclusive ya con el Código Orgánico General de Procesos, la audiencia de resolución, han presentado acciones de incumplimiento, porque el Tribunal de Garantías de Ambato les manda a que los jueces de garantías penales de aquí de Riobamba les devuelvan la plata. ¿Qué dicen los jueces de aquí de Riobamba? El dinero está incautado en el delito de lavado de activos. Chao. Hasta este momento, un solo perjudicado ha podido cobrar. Entonces, ¿cuál hubiera sido el camino? Posiblemente el camino hubiera sido seguir primero la estafa, ¿no es cierto? Es decir, la gente no se puso de acuerdo, iba viniendo de uno en uno de todo el país, y lógicamente que un cierto día la Fiscalía decidió que todos los casos se vayan a Quito, para que una fiscal de Quito tramite, y lógicamente les quitaron los procesos a los fiscales de aquí de Riobamba. Desconozco las causas por las que fue esa resolución. Fueron a Quito, se hicieron 3 procesos para tramitárselos en la ciudad de Ambato, de los cuales uno tiene sentencia, otros están creo que han declarado una nulidad, y el otro está en la provincia de Orellana. Pero como ustedes ven, en ninguno de esos casos el perjudicado, el que puso la plata, porque esa plata era lícita de ellos, ¿no es cierto? Era lícita. La mayoría hicieron créditos. Lo ilícito fueron estos sinvergüenzas que se cogieron la plata y con esa plata compraron bienes, compraron propiedades. Para que tengan una idea, solo un recibo de una joya francesa valía $800,000. Eso encontramos, solo un recibo. Y había otro de unos 600,000, es decir, en 2 joyas habían 1.400.000, para que tengan idea. Es que esos dineros no eran de ellos, no les pertenecían a ellos y por eso podían hacer lo que les da la gana. Les he contado en sí el caso que motivó y que me han pedido aquí el ilustre Colegio de Abogados que comparezca ante ustedes para tener un conversatorio sobre esto, pero hemos traído unas pequeñas guías para que ustedes en forma muy general las vamos a ir resolviendo. Ahora sí, déjenme ver cómo es esto. Vamos a ver, no sé si los que están allá, si fueran tan amables. Queremos aprender, para algo no sé. Vengamos más acá, acá tenemos espacios para poder. Ah, sí hay. Ay, perfecto, muchas gracias, no me percaté. Vamos a darle una definición a este tipo penal. Hay muchas definiciones. No es la única, pero más o menos se ha tomado una como el conjunto de actividades tendientes a ocultar o transformar activos generados por una actividad ilegal, con el fin de dotar a una apariencia de legalidad o legitimidad. Eso lo dice Isidoro Blanco, es un tratadista en materia de lavado de activos y que tiene muchos libros relacionados a esto. Eso es lo que hace en este caso el delincuente, es decir, darle la apariencia de legalidad a todas estas actividades ilícitos y que no pueden entrar esos dineros al sistema financiero nacional porque estamos blindados, como les dije, por la normativa bancaria y por la normativa de la unidad de lavado de activos y porque tenemos también en cada banco un oficial de cumplimiento. ¿Estamos? Hasta ahí no tenemos ningún problema. Bien, hay muchas causas de cómo se genera este es un delito que se lo puede también tomarlo dentro del ámbito nacional y dentro del ámbito internacional. Porque el lavado de activos, igual,
la persona que se dedica a esta gran cantidad de negocios, vamos a ver en qué negocios nomás incursiona. Incursionan en negocios de lotería, incursionan en negocios de compra y bienes de raíces, incursionan en negocios de compra de obras de arte, incursionan en los famosos negocios de patios de carro, en la venta de oficinas. El blanqueador del dinero, una oficina la puede vender unas 10 veces. Y cada que hace una venta, ese dinero entra al sistema financiero. A veces uno se pone a pensar, uno está en Guayaquil, uno está en Quito y ve una cantidad de edificios y uno dice esos edificios de 30 pisos, de 25 pisos, de 40 pisos, ¿cómo sacarían ese dinero? Si nos hemos puesto a pensar, ¿no es cierto? Muchos de estas grandes empresas que aparecen inclusive de la noche a la mañana, definitivamente están inmiscuidas en este delito, que es un delito también para inteligencia. Este es un delito que mueve capitales, este es un delito que mueve personas muy técnicas, es como el delito de trasplante de órganos. No puede ser un delincuente común ir a robarse un niño y sacarle el corazón o sacarle el riñón. Tiene que hacerlo un profesional de la medicina. Y este es un delito que también, es decir, se acompañan de economistas, de contadores, de matemáticos, de financieros, ingenieros en comercio, ingenieros en comercio exterior. Es decir, para que inclusive les vayan asesorando a qué actividad puede incursionar. Entonces, el lavador de dinero, posiblemente el Ecuador le quede pequeño. Entonces tienen que ir ¿a dónde? A donde llamamos a los paraísos fiscales. Ustedes saben que hay muchos países que están denominados como paraísos fiscales. Váyanse nomás aquí, nomás cerquita, a Aruba, que está dentro del Caribe. Es un paraíso fiscal. Váyanse a Panamá, pues. ¿En qué tiempo estamos de aquí a Panamá? Estaremos en menos de una hora. Ya tenemos otro paraíso fiscal. Si quieren otros paraísos fiscales de más lejos, vamos a Europa, algunos países en la que permiten el ingreso de millones de dólares sin preguntar el origen de esos dineros. Es decir, estos países, mucho cuidado, vienen a ser cómplices. Bueno, ya no hay la figura de encubridor en el Ecuador, pero bueno, cuando había, o para algunas legislaciones, bien pueden estar dentro de el encubrimiento de estos dineros. Si me viene un depositante, bueno, en política también ha pasado lo mismo, pero es decir, hubieron cohechos, hubieron sobornos, hubieron delitos de concusión o delitos de enriquecimiento ilícito, porque es diferente al enriquecimiento privado no justificado. El enriquecimiento ilícito lo comete un funcionario público, el enriquecimiento privado no justificado lo comete un particular. Si me vienen con caso Odebrecht, coimas de 10 millones, coimas de 20 millones, esos paraísos fiscales, venga la plata, sin decirles cómo un funcionario público, un vicepresidente que gana alrededor de 5,000, y pueden llegar a 20 o 30 con los viáticos. Pero en el Ecuador nadie puede ganar más que el presidente de la República. ¿Eso es o no es así? ¿No es cierto? Me viene un paraíso a ver justificación para que usted deposite 20 millones de dólares. Entonces son unos sinvergüenzas, cómplices, encubridores, y que están dentro de, inclusive podríamos pensar en el Ecuador, hasta con si nos vamos al artículo 42 sobre las autorías, para ver si algún banco también está trabajando con estas empresas y con estas personas. Puede que también el banco tiene una persona infiltrada que asesora en los negocios de estas redes. Es decir, estas redes se manejan en otro nivel. Por eso les dije, esto no es un delito de bagatela. Este es un delito que mueve millones de dólares. Y vamos a ver qué es lo que siga pasando en el Ecuador con lo que ha ocurrido. Y es lamentable porque el país se desmorona y se siguen cayendo y siguen apareciendo actos que nos avergüenza como ecuatorianos. Decía que cuando hablamos de dineros, hay formas de desplazamientos de un país a otro, y ahí estaban lo que yo les decía, para dónde los llevan.
No es que los van a llevar a guardarlos en una bóveda. Como aquí apareció una empresa que decían que venden los kilos de oro y que las bóvedas se quedan con el oro allá ¿cómo es? Kuwait. Bueno, y habían tontos, lógicamente, que siempre hay en todas partes. Los que se dejan estafar, los que aceptan todo, los que compran en esas circunstancias, pues lógicamente que estamos ahí haciéndoles el juego a los delincuentes. Pero se traslada el dinero de un lugar a otro. Corrupción administrativa, esa es la parte que está de investigar aquí en el Ecuador. Aquí todavía me parece que en el ámbito de todo lo que ha ocurrido, creo que no hay una sentencia de lavado de activos del caso Ecuador. Tenemos sentencias por asociación ilícita, tenemos, creo, una sentencia por tráfico de influencias, parece que por ahí una de enriquecimiento ilícito, pero no tenemos sentencia de lavado de activos, que es el delito grande, ¿no es cierto? Es el delito grande, donde puede pagar un delincuente de 10 a 13 años, conforme las normas del COIP. Autoridades poco capacitadas, manejo exclusivo del problema, ya que hay un individualismo estatal, regional, etc. Consecuencia. ¿Qué consecuencia tenemos? Lógicamente la afectación pública. Un delito, este delito puede promover una superdeflación, puede promover todos los mecanismos que se utilizan en economía. Los economistas hablan de depreciación, inflación, etcétera, etcétera. Es decir, si un bien, usted tiene una finca que vale normalmente un $100,000, una persona viene acá y le dice, le pago 500. Le pago 500. Luego la finca la vende en 100. ¿Cuánto ha blanqueado? Los 100. Para él, esos 100 va al sistema financiero nacional. No importa que el resto se quede. El otro vecino va a querer vender la finca igual, el otro igual, y por último no la puede comprar. Cualquier persona no puede comprar. Eso pasó en Loja hace muchos años, porque de Loja, del cantón Cariamanga, cantón Calvas, cabecera cantonal Calvas, nacieron los Reyes Magos. De ahí nació Víctor Hugo Reyes Torres. En Loja compraban todos los lotes, todas las casas, todo lo que se vendía compraban ellos. Y el pobre hombre, el otro ciudadano que quería comprar una casita, no. O si quiere le vendo en tanto, pero era el triple. ¿Por qué? Porque encarecieron. Pero por supuesto el servicio de rentas internas, porque ellos tienen una base de datos de todas las empresas constituidas. Y si ven algo que está funcionando mal, tienen que avisar a la unidad de lavado de activos para que se empiece a investigar. ¿Creen que tenemos algún reporte? Este delito de Riobamba, para que ustedes sepan, nació de un chiripazo que llamamos nosotros. Así, porque no encontramos nada. Ninguna entidad de control, hablo de control, dijo nada. Una señora llama al 911 porque se le habían robado una caja fuerte. Llega la policía, hace la inspección de la casa y ve fundas de dinero por toda la casa. Se asusta la policía. Señorita fiscal, venga aquí, plata altísimo. Llega la fiscal, empiezan amontonados, $2 millones en billetes de a 10, hartísimo. Salen algunos quintales de plata. Así nació este delito y así se descubrió. Es decir, esto no es mérito de servicios de rentas internas, no es mérito de la policía, de la UAP, no, para nada. No es mérito de ninguna entidad, como les decía, los oficiales de cumplimiento, sinvergüenzas también, sabiendo que se están meneando alrededor de $180 millones en las cuentas durante esos 2 últimos años y no decir nada. ¿Qué les parece? Entonces, así funciona el Ecuador. Ustedes se pondrán a pensar y no habrán otritas aquí, ¿no es cierto? Nos ponemos a pensar. Pero si no nos dan los elementos, los organismos de control, un fiscal sin el informe de reporte de operaciones inusuales, sin el informe del SRI, sin el informe de las entidades como registros de la propiedad y cuántas propiedades está comprando este ciudadano, etcétera, etcétera,
¿Qué va a hacer el fiscal? Y si se mete a título personal, este fiscal va a marchar lo más pronto posible, pero lo van a eliminar. Así de fácil, porque estas organizaciones pagaron unos $50,000 para que eliminen al doctor Sotomayor. Pendejadas, pendejadas, con menos. ¿Qué dicen ustedes? Entonces, que no se venga a decir algún momento determinado que este delito que se descubrió aquí en Chimborazo y que se tiene 3 sentencias o 4 sentencias relacionadas a este delito porque fueron cayendo paulatinamente, es producto del seguimiento que haya hecho la UAF o que haya hecho el SRI o que haya hecho un organismo de control. No, señores, fue un chiripazo. Y luego viene la transformación, cómo se van transformando estos bienes, cómo se van transformando todos los bienes ya en dineros y se los va colocando lógicamente, como les decía, en los sistemas respectivos. Bien, vamos a ver ciertas normativas en forma muy general de lo que se tiene en este caso. Lógicamente que tenemos la Carta Constitucional, la Constitución de la República del Ecuador. Ustedes saben que la ley suprema es una ley que fija parámetros generales y luego lógicamente pues que el legislador tiene que hacer ya las leyes. En este caso ya no tenemos leyes especiales, pero la ley de lavado de activos todavía era una ley especial. Esta ley todavía no se ha derogado por si acaso, pero es para la forma administrativa y cómo funciona la UAF y todo lo demás. Pero lo que sí se derogó en el COIF, de acuerdo al COIF, están dentro de las disposiciones derogatorias, es la parte punitiva, la parte sancionadora, porque eso ya le correspondió ¿a qué? Al COIF. ¿Estamos? Entonces la Constitución le fija los parámetros generales. Tenemos la Convención de las Naciones Unidas para reprimir el tráfico de sustancias estupefacientes psicotrópicas, como yo le decía, que era el delito tipo previo para el delito de lavado de activos. Y así nació prácticamente la investigación. Ustedes cuando lean sobre delito de lavado de activos, siempre los va a llevar, el doctrinario los va a llevar a ubicarse en tratados y convenios internacionales relacionados inclusive a drogas, a trata de personas, a prostitución forzada, que son delitos que se lo están manejando, inclusive trata de órganos, que también ya está dentro de la delincuencia organizada, y delitos como inclusive tráfico ilegal de migrantes, porque hay grupos de personas que se dedican a esta ya en forma de delincuencia organizada. Convención de las Naciones Unidas, el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, el protocolo contra el tráfico ilegal de migrantes que les decía, y también la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, esta de 2003, y la Convención Interamericana contra el Terrorismo. Es decir, hay algunos marcos legales. Ustedes saben muy bien que en el orden jerárquico de las leyes, el artículo 425, 424 de la Constitución, nos habla que los tratados y convenios internacionales están en segundo lugar en el orden jerárquico. Entonces son de inmediata aplicación. Ustedes también saben que cuando un tratado no es ratificado, no se lo puede aplicar. Pero si el tratado es ratificado en el Ecuador, todos estos tratados son ratificados en el Ecuador y tienen aplicación inmediata. Y los jueces tienen que utilizar estos tratados. Ustedes saben que tenemos nosotros la obligación, todo funcionario público tiene la obligación de motivar su resolución. Todos. Por falta de motivación son las resoluciones que la Corte Nacional de Justicia vota abajo casi todos los días. Declaran nulidades. ¿Por qué? Por falta de motivación. Entonces, esto para el operador de justicia, jueces, fiscales e inclusive los abogados que van a defender o los abogados que están de la otra parte van a tener que manejar este tipo de normativas. De los que estamos cerca, estamos la Declaración de los Principios de Brasilia. Bueno, igual
tratan de esto, les decía, porque Brasil es igual, hay una gran cantidad de estos delitos de lavado de activos y ha habido una preocupación. Brasil, ustedes saben, conocen que es una potencia mundial, está dentro, parece dentro de las 4 o 5 potencias y dentro de Latinoamérica está primero y por esa razón se coge el tema de Brasilia. Entonces dice que lo fundamental establece directrices que buscan evitar que el sistema financiero sea utilizado para las transacciones o las transferencias. Entonces, por eso, ¿qué son las recomendaciones? Hay muchas recomendaciones que nos dan las diferentes organizaciones y a través de los tratados. Entonces se forma la Comisión Interamericana para el Control y Abuso de Drogas, el CICAD, que tienen también algunas recomendaciones que nos da. De ahí también las 40 recomendaciones dictadas por el GAFI. GAFI es la entidad que hace el seguimiento a los países para ver si están cumpliendo con la normativa legal. ¿Qué ha pasado con nosotros? Bueno, en el gobierno de la revolución o de la década ganada, ustedes conocen, no sé si aquí haya de la década ganada alguien, pero ustedes saben que cuando el GAFI daba una recomendación, ¿qué decían? No, es decir, se desautorizaba a todo tipo de este tipo de recomendaciones. Y por esa razón que se enraizaba más el delito. Cuando la primera autoridad de un país desautoriza al resto de instituciones que están siguiendo un proceso, definitivamente todo el resto se daña. Todo el resto se daña. Se corrompe. ¿Qué pasa si una manzana en un plato de manzanas está podrida? Y ahí la dejan. ¿Qué pasa después de unos 15 días? ¿Qué pasaría? ¿Estará igualito el resto o ya estaría alguna contaminada? O posiblemente ya están todas contaminadas. Y eso es lo que pasa. Tenemos recomendaciones, es muy triste para el país que muchas cosas de esta naturaleza no se pararon bola. Y se sacaron sendos comunicados diciendo que no es cierto que el Ecuador esté en problemas de corrupción, que no es cierto que el Ecuador esté en problemas de peculado, que no es cierto que el Ecuador está protegiendo al sistema. Protegiendo al sistema. Y ahora, lógicamente, se está descubriendo algunas cosas. Entonces, estas recomendaciones también son muy importantes para los estudiosos de derecho. Pueden estudiarlas todas. Y luego vienen en Sudamérica se crea un organismo subsidiario o subregional, es el GAFI Sud. Esto se crea el 8 de diciembre del 2000 en Colombia, gracias a la firma de México, Paraguay, Perú, Uruguay, Bolivia, Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Ecuador. Entonces nosotros tenemos también la firma que corresponde dentro de las resoluciones del GAFI Sud. Y también las resoluciones de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, las que tienen que ver sobre las instituciones de intermediación financiera. Bien, de forma muy general, ¿qué dice el GAFI? Recomienda sobre ¿qué se debe hacer para prevenir este delito? Cada delito se lo puede prevenir. Hay unos que tienen un tratamiento de prevención y otros que tienen otro. Si yo digo una violencia intrafamiliar y tiene que el ciudadano X ser amonestado, ser llamado la atención, una boleta de comparendo, una boleta de auxilio, en violencia psicológica, etcétera. Pero puedo hacer campañas de prevención, pero si no hago, voy a tener más femicidios, ¿no es cierto? Una manera de prevención, la educación, claro, el acercamiento a la comunidad, las escuelas para padres, cosas así. Y en materia de drogas, ¿cómo prevengo? Es otra situación del consumidor. ¿Qué hago para prevenir el consumo? Es decir, en todo podemos prevenir, pero lógicamente con políticas estatales. Hay una ciencia que se le estudia en ciencias penales, que es política criminal. ¿Sí sabían, no? Claro que muchas de las veces en ciencias penales se ven muchas materias amontonadas,
pero casi a ninguna se la ve bien. Pero en política criminal es el Estado que debe dar las directrices de prevención. ¿Qué hago para reducir esto? Porque si no hay política criminal, si no existe prevención, vamos a un Estado sancionador. Vamos a ir al tipo penal y a la sanción. Es decir, no prevenimos. El año pasado hubieron 200 femicidios en el Ecuador, este año pueden haber 300. ¿Qué pasó ahí? No hubo política criminal para poder prevenir este tipo de actos. Si no hacemos nada, ahora que tenemos la oportunidad de hacer, que se están descubriendo una cantidad de actos delictivos relacionados a la administración pública, pues posiblemente pase este gobierno y venga otro y sea el doble, ¿no es cierto? Prevención. Para ello, lógicamente, los organismos, ministerios de justicia, ministerio del interior, Fiscalía General del Estado, políticas estatales, políticas públicas relacionadas a la prevención del delito. Bien, entonces ustedes pueden ver las recomendaciones sobre el decomiso, recomendaciones sobre el terrorismo y su financiamiento, recomendaciones sobre la debida diligencia del cliente, del que opera, etcétera, etcétera, recomendaciones de las personas políticamente expuestas, etcétera, son recomendaciones que se manejan dentro del Gavi. Bueno, a partir del artículo 317 al 320, ya lógicamente, en materia ya del COIP, del Código Orgánico Integral Penal, ya tenemos la tipificación nuestra. ¿Y qué nos dice nuestro legislador? ¿Qué nos dice? Dentro de la responsabilidad ciudadana están estos delitos de lavado de activos o lavado de dinero, y también algunos le llaman blanqueo de capitales. Ustedes dicen, ¿por qué el blanqueo de capitales? Esto nace con las lavadoras que se utilizaban en los Estados Unidos hace muchos años atrás. Ahora vamos a ver, ustedes saben que en todo tipo penal tiene que haber un sujeto activo del delito, del tipo penal. Entonces vamos a ver este sujeto activo. ¿Cuál es el sujeto activo? Cualquier persona no se necesita ser un sujeto calificado. La conducta se manifiesta a través de los verbos rectores. Ahora sí. Entonces, los verbos rectores de este delito es tener, adquirir, transferir, poseer, administrar, utilizar, mantener, resguardar, entregar, transportar, convertir o beneficiar de activos de origen ilícito. También siguen los verbos rectores. Son algunos, por eso les digo que es fácil, ya cuando ya se empieza a estudiar este tipo penal, a hacer una investigación, imposible que Jorge Glass se quedaba solo con la asociación ilícita. Imposible, imposible. Eso es tomarnos el pelo a todos los ecuatorianos, como piensan que somos pendejos. Ocultar, disimular, impedir la determinación real de la naturaleza, origen, procedencia o vinculación de activos de origen ilícito. Como ustedes ven, todo ese andamiaje que llega a verbos rectores para que se vaya configurando este tipo penal. Luego viene lo que le llamamos también testaferrismos, es decir, el prestar el nombre para poner una empresa, para comprar una casa, para comprar una hacienda, para comprar cualquier cosa. Eso lo conocemos en el Código Orgánico Integral Penal como testaferrismo. Pero también está dentro de lo que es el concepto en forma general de lavado de activos. También entra prestar el nombre o el de la sociedad a empresa de la que sea socio o accionista para la comisión de delitos tipificados en este artículo. Es decir, yo presto esta empresa es de limpieza, a través de esta empresa empiezo a hacer
transacciones inusuales. Es decir, puedo adquirir una cantidad de cosas diciendo que son para el uso del aseo y los desvío por otras cosas, pero hago y entro con dineros al sistema financiero que son ya de productos transformados. Esas cosas de estas empresas que se denominan, que se prestan los nombres, también les compran a personas incautas. Es decir, hay unas personas que pusieron una empresa pero no la hacen producir y les compran la empresa con nombres y todo. Y empiezan a transformar el dinero y de repente, ¿cuáles son las personas que pueden ser involucradas en una actividad de estas? Los accionistas de esa empresa. Esa es otra forma de poder lavar el dinero comprando las empresas. Una empresa ya formada la pueden comprar en 5,000, 10,000, 20,000, etcétera, etcétera. Pero lo que les interesa es tenerlos a esas personas como socios. Y a través de esa empresa canalizan cantidades, los meten al sistema financiero y lógicamente que son empresas prestadas para que funcionen estas organizaciones. Les digo a ustedes porque de repente nos pueden ofertar cosas maravillosas. Hoy mismo hay comentarios aquí en la ciudad de que hay gente que va por las casas y dice: le doy 100,000, le doy 1,000,000, me devuelve a un año después. ¿Han escuchado? Y hay gente que les hace el juego: ya déjeme el 1,000,000. Después no tiene para pagar. Aquí conozco que hay 2 o 3 personas que ya han sido muertas por estas organizaciones porque no han cumplido las condiciones. Bien, lógicamente que eso no sale mucho al público, ese tipo de cosas. Realizar por sí mismo o por medio de terceros operaciones y transacciones financieras o económicas con el objetivo de dar la apariencia de licitud en actividades de lavado de activos. Bueno, ingresar o egresar dinero de procedencia igual por pasos o puentes del país, recintos aduaneros. Esa es otra forma de cometer este delito. Es decir, utilizan las fronteras para poder cometer este acto delictivo. El bien jurídico protegido. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? Es el adecuado manejo de la economía lícita del Estado. Por eso les decía, es decir, el bien jurídico protegido es la economía del país, la economía de la provincia, la economía de la ciudad. Ese es el bien jurídico protegido, porque si no todo se nos despelota. ¿Qué pasa con un mal manejo económico? Podemos llegar a una quiebra del sistema financiero y otra vez a que la gente, a que nuestros hermanos coterráneos tengan que emigrar. ¿Por qué? Porque el sistema financiero colapsó. Los señores que venden caramelos en los buses le entregan un billetito de Venezuela. Es decir, los billetes se están vendiendo con los caramelos porque no valen nada. Solo podemos llegar nosotros a hacer el juego. Es decir, esto es muy grave. Cuando este tipo de cosas suceden en un país o se institucionalizan en un país, puede haber una quiebra inclusive del sistema financiero ya dentro de la economía, porque no va a haber seguridad jurídica. Es decir, se va a hacer pedazos el artículo 82 de la Carta Constitucional, ¿no es cierto? Para tener los negocios y los negocios con entidades internacionales, con el Banco Mundial, con la CAF, etcétera, etcétera. Todo esto se analiza, porque posiblemente tengamos un informe del GAFI-Sud que nos están diciendo que el Ecuador no es un país seguro y puede quebrar porque está propiciando este tipo de actos. Como ustedes ven, es un delito mucho más especial, diciéndolo bien, que otros tipos de los delitos comunes que tenemos nosotros en el COIP. Bueno, las penas son privativas de libertad, multa, comiso y sanción contra la persona jurídica. El Código Orgánico Integral Penal también incorporó ahora sanciones para las personas jurídicas y ustedes saben cuáles son las sanciones. La persona jurídica es la institución creada con ese fin, es decir, la empresa creada para hacer estos tipos de negocios. Se la puede cerrar, se la puede multar, etcétera,
porque la persona jurídica no lo vamos a meter presa porque es un edificio, etcétera, etcétera, un condominio a donde funcionan todas las instalaciones. Bueno, aquí hay que tomar en cuenta que el Código Orgánico Integral Penal determina algunos tipos de sanciones y nos va ubicando dentro de los montos. Es decir, aquí se sanciona en base a los montos. Estas normas se incorporaron a raíz del 2014, como se incorporó la regla para sancionar a la droga. Sí, el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal le dice mínima escala, mediana escala, alta escala o gran escala. Cada escala tiene una sanción. La ley de sustancias estupefacientes psicotrópicas derogada, bueno, en la parte punitiva, porque el resto todavía funciona. Entonces hablaba en forma general, no habían escalas. Acá es lo mismo, es decir, por el monto. Lo máximo que determina el artículo 317, estamos hablando ya de 10 a 13 años de sanción. Esto estamos hablando, el numeral 3, la parte última de este tipo penal, determina que cuando el monto de los activos objeto del delito supere las 200 salarios básicos unificados del trabajador en general, la pena es de 10 a 13 años. Es decir, aquí el operador de justicia va a sentenciar de acuerdo a los montos. ¿Y quién determina los montos? Es la auditoría contable financiera. En el documento que les dije es el reporte de operaciones inusuales, que se llama el ROI. ¿Estamos? En base de eso va a sancionar el juez y en base de eso va a procesar el fiscal. Es decir, el fiscal cuando inicia la instrucción fiscal tiene que tener claros estos montos. ¿Estamos? No podemos procesar por el artículo 317 abierto. El juez no puede aceptar una imputación, una formulación de cargos si no le precisa, en este caso, el monto para poder. Lógicamente, si el monto, si luego hacen un acople a este estudio por cualquier circunstancia, ustedes saben que hay una figura incorporada en el COIP que se llama la reformulación de cargos. Entonces tenemos esa figura no estaba en el Código de Procedimiento Penal anterior, no estaba, pero sí ahora. Bien, entonces tenemos que tener muy claro esta situación. Cuando la comisión del delito presupone la asociación para delinquir, es decir, cuando se asocian un grupo de personas, en este caso un ministro, su secretario, el amigo de ahí, el que llevaba la plata, el que llegaba a depositar, la pena es de 10 a 13, pues. Eso lo dice el 317, numeral 3, mejor dicho 3, literal B del COIP. Así de fácil. Así de fácil. Si se ve la organización, así dice la ley. No me lo estoy inventando. Esto nació justamente con la aprobación del COIP. Cuando el delito ha sido cometido utilizando instituciones públicas, es de 10 a 13 años. Es la otra condición. Si utilizo un ministerio, ese ministerio me dan 20 millones de dólares para que le dé el contrato a tal empresa. Esos 20 millones de dólares los meto al sistema financiero, alguna parte, una parte aunque sea, no todo. El resto los encuentro los tumbados. Ya estamos hablando de ¿qué? De lavado de activos y la pena de 10 a 13 años. Es decir, en esto tenemos que el texto de la ley. La ley se la debe interpretar en la forma textual. No hay analogías en materia penal. En forma textual. Ahí opera el principio de legalidad. El principio de legalidad.
Cuando manejamos bien los principios constitucionales y legales, definitivamente no vamos a tener problema. Vamos a adecuar el tipo penal en relación al numeral y en relación al literal de la ley. Todo el artículo 317 les dice paulatinamente, en base a los montos, la pena a pagar. Bien. Bueno, ahí en forma general, muy general, para que tengan la idea, ya ustedes van a leer el COIP, pero sin embargo, de 1 a 3 años, cuando el monto sea inferior a 100 salarios básicos unificados. De 5 a 7 años, si existe tipologías de lavado que no entran en asociación para delinquir. De 7 a 10 años, cuando el monto sea igual o mayor de 100 salarios básicos unificados y media asociación para delinquir sin utilizar sociedades o empresas. Todo nos dice. Es que la investigación que estamos haciendo ya nos va a ir ubicando por qué lado podamos procesar, ¿no es cierto? Yo les decía que en un inicio tenemos indicios y luego tenemos elementos, porque esos elementos ya fueron muchas cosas fueron experticiadas. Auditorías financieras, auditorías contables, documentos que tenemos de los registros de la propiedad, documentos del SRI, documentos de los bancos, de la superintendencia de bancos, en este caso de la aduana del Ecuador, para ver si hay importaciones, no está autorizado esto para importaciones o exportaciones. Todos esos documentos se tenía que tenerlos procesalmente para poderlos, ¿qué?, judicializar en la etapa de juicio. Si no recabo esas cosas, posiblemente no tenemos mayores cosas. Es que nosotros tenemos que llegar a una audiencia de juicio y llegar posiblemente en este delito con los 3 tipos de pruebas, ¿no es cierto? Vamos a tener la prueba testimonial de cajón. Es decir, vamos el informe que hacen los técnicos financieros va a tener que judicializarse con la declaración o el testimonio en la audiencia. Todos lo de los registros de la propiedad tienen que judicializarse. La experticia relacionada a las firmas que se pusieron posiblemente en contratos, etcétera, si es que estos contratos eran legales o no legales, con los que se estaba haciendo el ilícito. Grafotecnias, caligráficas, etcétera, etcétera, tenemos que hacerlas. Todo ello, y lógicamente vamos a tener los montos para procesar. Yo les decía, de 10 a 13 años es prácticamente lo máximo que hay, y que yo creo, muy personalmente lo digo, no es que sea de carácter inquisitivo, es decir, que todo sea sanción, pero estos delitos que comprometen al país, a la economía, que pueden comprometer gravemente el desequilibrio financiero, societario, etcétera, del país, no se les puede beneficiar con una pena de estas. Que se le dé en supuesto caso los 10, porque dice pobrecito 13 está mucho. Y ese es el problema de la judicatura, ese es el problema de los jueces, que sentencian con el corazón y no con la ley. Vamos a ver, en los Estados Unidos sentencian a 3 cadenas perpetuas, a 2 cadenas perpetuas, a pena de muerte, etcétera, son más fuertes. Sin embargo, acá no pasa nada y por eso estamos como estamos también. Es decir, 10 años. ¿Puede estar qué tiempo preso? 6 años. El régimen semiabierto, Código Orgánico Integral Penal, 3er libro. ¿Con cuánto ya le dan el régimen semiabierto? Con el 60%. Régimen abierto, ¿con cuánto? Con el 80%. ¿Ya? Es decir, está cumpliendo los 6 años y corriendo. Yo como abogado, y me pagaron $3 millones. ¿No es cierto? Estoy pensando para sacarlo y para pedirle unos 500 más. Unos 500,000 por lo menos, solamente para esa audiencia de que se conceda el régimen semiabierto. Así es en el país, lamentablemente así es, esa es una gran verdad. Bueno, la omisión del control de lavado de activos
esto definitivamente entran a los oficiales de cumplimiento. Porque los delitos ustedes conocen muy bien, que son por acción y por omisión. El Código Orgánico Integral Penal en el artículo 28 ya nos habla inclusive de la omisión dolosa, el que deliberadamente, el que deje pasar, el que deje hacer, el que está en posesión de garante, etcétera, entra en omisión dolosa. El Código Penal anterior en el artículo 12 decía no impedir un acontecimiento cuando se lo tenga la obligación jurídica de impedirlo, equivale a ocasionarlo. Todos ellos, si no impidieron porque dejaron de depositar cantidades de dinero, estaríamos hablando de delito por omisión. Así de fácil. Me imagino que no, hasta este momento como me cambiaron de unidad, no sé, todavía no he escuchado absolutamente nada, si tengan o no tengan ninguna sanción. Me parece que no. Bueno, vienen las multas son fuertes, el decomiso es de cajón, se decomisan todo lo que se puede decomisar, haciendas, casas. En el caso que nos ocupa de aquí de Riobamba, lamentablemente una casa de una ciudadana le incautaron ilegalmente y hasta este rato no le devuelve la inmobiliaria, ni los jueces le quieren devolver, pero fue incautada de manera ilegal. Ya le he dicho que presente una acción de protección, alguna situación, porque le están quitándole y hasta este momento no les devuelven. A veces hay también abusos estatales. Bien, entonces hay los bienes, fondos, activos, todos incauta. Los bienes, todos incauta, todo lo que se puede. Por eso es que un fiscal que trabaje en estos delitos es cosa seria, porque de pronto los dejan sin plata a estas organizaciones. Es un poco complicado. A mí me llamaron a través de un ciudadano y me dijo: doctor, yo a usted lo veo como una gran persona, cuídese porque yo escuché que lo querían a usted mandar a matar. Así. ¿Duerme o no duerme ese día? ¿Qué está pensando? Bueno, pues ya, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? De algo hay que morir, pero hay que… la situación es complicada. No sé cómo estamos con el tiempo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya, perfecto, perfecto. Es un delito autónomo. El delito de lavado de activos, posiblemente por allí debía empezar esta conferencia. Es un delito autónomo. Así lo dice el COIP. Aquí ya no funciona el non bis in idem. ¿Sí saben qué es eso, no? Non bis in idem es que a ninguna persona en el Ecuador se le puede sancionar dos veces por el mismo tipo, pena, por la misma causa y circunstancias. Pero nos deja el espacio el artículo 317 en el numeral 6, segundo inciso, que el delito de lavado de activos es un delito autónomo e independiente. Por esa es la razón que en Riobamba salió sentencia de enriquecimiento privado, salió sentencia de lavado de activos y salió sentencia de estafa masiva. Enriquecimiento 3 años, lavado de activos 16 años 9 meses y estafa algo así como 14 años 3 meses. Así. Y ahí lógicamente ya las autoridades de carcelarias o de los centros de privación pedirán oportunamente a los jueces la acumulación de las penas correspondientes, una vez que esté ejecutoriada lógicamente la sentencia. En dos casos, lavado de activos está ejecutoriado, enriquecimiento privado está todo ejecutoriado y está pendiente una sentencia de un ciudadano que está en este momento en apelación. Bien, entonces, un delito autónomo implica que su subsistencia jurídica plena no depende de otros delitos. Por eso les decía, cuando nosotros nos metemos al Código Orgánico Integral Penal y entramos al artículo 20, tenemos la concurso real. Y las penas se van sumiendo hasta 40 años. En este caso, ya les digo, si no se lo hacía de manera independiente, posiblemente podíamos haber perdido el caso, porque las defensas me van a decir: ¿y a dónde está el delito previo?
¿no es cierto? ¿A dónde está el delito previo? Y me podían haber dicho, señor fiscal, usted no cumplió la debida diligencia, que lo dice la Carta Constitucional, que es un principio constitucional. Usted se saltó el debido proceso, que es otro principio constitucional. Y posiblemente me saquen el principio de legalidad. Porque me dice en el artículo 317, tenga, adquiera, transfiera, posea, administre, etcétera, etcétera, activos de origen ilícito. ¿A dónde está el ilícito? Necesitamos un delito previo. Imagínense ustedes, uno no toma una decisión correcta cuando está en el puesto que en ese momento me desempeñaba fiscal de esa unidad y que se me caiga un caso de esta naturaleza. ¿Qué pasaba? Prácticamente va a inmediatamente, posiblemente, a iniciarse un sumario administrativo para destitución y me van a caer con el famoso error inexcusable. Hay errores inexcusables que son efectivos, pero hay otros errores que se los inventaron el Consejo de la Judicatura para sancionar. Puede ser una falta levísima, pero ellos dijeron, no, es error inexcusable, chao, fuera. Así, y por eso se fueron también a la casa. Bien, entonces como ustedes ven, no depende de otros delitos, sino simplemente vamos a tener que ya hubo un delito previo que se llama delito previo subyacente en la doctrina. Y con eso probamos ya que sí hay cómo procesar en un delito de lavado de activos. ¿Estamos? Y con ello vamos a obtener, es doble trabajo, porque si hubiera sido concurso real, teníamos un solo proceso. Y posiblemente teníamos alrededor de 170 cuerpos nomás. Pero como se hicieron doble, son alrededor de 340 cuerpos, que es una monstruosidad para poder manejar un caso de esa naturaleza. Es decir, se llenaba una camioneta completamente con cartones para ir a una audiencia. Es diferente a cogerme una carpeta y ponerla debajo del brazo y me pego la carrera y me voy a una audiencia. Acá no, acá había que ir a una camioneta llena con todo eso. Entonces yo sí los admiro también a los fiscales de Quito que manejan estos juicios de grandes, definitivamente es cosa seria. Bien, es deber de la Fiscalía investigar el origen del delito de lavados de activos y el delito subyacente o también generador. Esa es una obligación. Decía, lamentablemente la Fiscalía también tiene que nutrirse ¿de qué? Nutrirse de los informes, nutrirse de lo que nos dan a conocer las entidades de control para investigar. No es posible que en toda la vida jurídica de Riobamba y desde la creación de la Fiscalía Provincial de Chimborazo haya un solo delito de lavado de activos y que se inició por un caso de chiripazo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Algo anda mal? Por supuesto que algo anda mal. Y así habrán otros delitos. Así habrán otros delitos. Y en eso hay que ser claro, hay que ser claro. Lo que ha ocurrido, es decir, muchas cosas se las puede estar tapando o no descubriendo. Y eso es triste, ¿por qué? Porque ustedes se pueden imaginar lo que ocurre con la economía. Sí, buenas noches. Para el directorio del Colegio de Abogados de Chimborazo, siempre es un placer, una satisfacción tener expositores de la calidad y de la valía del doctor George Sotomayor, un excelente profesional, un excelente docente y sobre todo un gran amigo. Muchas felicitaciones. El texto dice: el Ilustre Colegio de Abogados de Chimborazo confiere el presente reconocimiento al doctor George Sotomayor por su brillante participación en calidad de expositor en el seminario Derecho Penal, 6 de junio del 2018. Felicitaciones, doctor.